Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Federico Agüero, soy el subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Buenos Aires. Bienvenidos a esta cuarta mesa de la sala Ciencia y Tecnología que se llama Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Hoy vamos a estar hablando con Andrea Saboretti, Luis Ricci y Daniel Filmus sobre políticas públicas de ciencia y tecnología y cómo estas políticas públicas ayudan o no al desarrollo del sector productivo y la mejora de las variables que permiten generar una mejor provincia, un mejor país. Desde mediados del siglo XX, la ciencia y la tecnología empezaron a ser claves en todos los procesos de desarrollo. Y también desde mediados del siglo XX fue cuando empezó Argentina a tener políticas orientadas no solamente a desarrollar el sector científico y tecnológico, sino a tratar de articularlo con el sector productivo. Los primeros intentos aparecieron en el segundo plan quinquenal y después se fueron desarrollando distintos planes y demás que se fueron cumpliendo parcialmente en la medida que iban cambiando las autoridades a nivel nacional. Empezamos entonces con Andrea Saboretti. Andrea es la primera mujer en ocupar el cargo de rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste durante el periodo 2021-2025. Es doctora en Ingeniería Química por la Universidad Nacional del Sur y diplomada en Desarrollo Local y Economía Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue galardonada además con el Premio Balseiro a las iniciativas universitarias de vinculación tecnológica. Es profesora titular de la Facultad de Desarrollo Local y Regional de la UPSO, vicedirectora del Centro de Emprendedorismo y Desarrollo Territorial Sostenible, que es un centro asociado UPSO y la Comisión de Investigaciones Científicas, y también es profesora del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, gracias Federico, buenos días a todos y todas. Es un gusto estar acá compartiendo esta mesa en el marco de este congreso para nosotros tan importante. Y debo confesar que cuando me llamaron para ofrecerme formar parte del panel, mi primer pensamiento fue qué buena oportunidad para hablar de lo que realmente nos preocupa en el sistema científico educativo hoy, que para mí es la articulación que este sistema puede tener mejor, peor, más desarrollada en los tiempos de crisis que corren. Y por ahí contarles y aprovechar el momento para contarles que este desafío de la articulación con el territorio, que es el título que le di a la charla, fue el desafío que en la Universidad Provincial del Sudeste empezamos a transitar, porque no es que lo tengamos resuelto, hace ya más de 20 años. Entonces me voy a tomar unos minutos brevemente para contarles qué es la Universidad Provincial del Sudoeste. Así entendemos de qué se trata nuestra propuesta de solución para mitigar este problema. La Universidad Provincial del Sudeste es una universidad con algunas particularidades, fundamentalmente porque nace en alguna medida por la demanda de pequeñas y medianas localidades del sudoeste bonaerense. Como ustedes están viendo en este mapa, nuestro despliegue territorial es ese que se observa allí, en un área en que la educación universitaria estaba atendida, y de hecho está atendida por acreditadas instituciones. Tenemos la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca, universidad de altísima calidad, que tiene un gran número de carreras y que ya ofrecía esto hace 20 años, y facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional. Lo que sucede es que justamente el territorio, que es una descripción difícil de precisar, pero que en realidad es eso lo que sucedió, los gobiernos locales, las organizaciones, las comunidades de pequeñas y medianas localidades, lo que pedían era educación en sus ciudades, digamos. Lo vimos con las universidades del conurbano. Imaginen ustedes la dificultad de llegar personas que están a 200, 300, 150 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca a acceder a la educación universitaria. Parecía algo extraño en ese momento, pero la verdad es que no era lo mismo tener muy buenas universidades, pero en la ciudad de Bahía Blanca, como era la Facultad Regional de la UTN o la Universidad Nacional del Sur, que llevar educación al territorio.
Y bueno, lo que tiene de bueno la universidad, que creo que es un poco lo que tenemos que poner en valor, mejorando la articulación con el territorio, es que apenas la universidad aparece con su primera misión, que es la de formar profesionales, que es lo que la gente espera de la universidad, apenas eso sucede, la sociedad ya ve que podemos hacer más. Y claro que podemos hacer más. Podemos trabajar en resolver una infinita cantidad de problemas de diferentes áreas de conocimiento con la cantidad de profesionales formados que tenemos en el sistema científico. Entonces, claramente tuvimos que ir por más porque la demanda era más. Y el objetivo de la institución no solo fue desarrollar conocimiento, no solo fue formar profesionales, sino que se instruyó cómo contribuir al desarrollo armónico del sudoeste bonaerense. Parece un poco egoísta, pero quiero contextualizar. Era el espacio que nos demandaba y al que físicamente podíamos llegar. Y entonces, con el correr de los años, hemos cubierto con sedes académicas prácticamente toda la sexta sección electoral. ¿Pero con qué? ¿Con qué paradigma? Bueno, ahí tuvimos que innovar y nosotros decimos siempre que la innovación no es un requisito excluyente para solucionar problemas y a veces sí lo es. Y desarrollamos un modelo que se basa en las mismas variables que tiene todo el sistema universitario, con algunas particularidades de la conexión entre la educación, la investigación y la extensión. Entonces nos basamos en un modelo que hacía investigación y que de hecho hace investigación con un enfoque territorial, digamos, en el marco de lo que llamamos responsabilidad social científico-tecnológica, mirando en principio los problemas que el territorio tiene para resolver y tratando de resolverlo nosotros o de articular con otras universidades u otros institutos del sistema científico. Y apoyándonos fuertemente en lo que llamamos la pata de la extensión, porque era una extensión diferente la que se necesitaba, la gente en las localidades pequeñas y medianas, y estamos hablando de unos 17 partidos con esta característica, pero que se repite en el resto de la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 100 partidos con esta característica que son urbanos rurales, la gente tiene acceso a la universidad. Las organizaciones se acercan a pedir que solucionemos problemas, el Estado municipal, ni les contamos, tenemos un vínculo permanente, y las necesidades de solucionar problemas o de aprovechar nuevas oportunidades en el territorio son cosas continuas. Entonces nos hemos fortalecido en lo que es la extensión al medio socioproductivo, y ayer, cuando tuvimos la mesa de rectoras y rectores, yo decía, de pronto, todo el sistema, con todas las condiciones que tiene, solamente con fortalecer la articulación puede aportar muchísimo al desarrollo socioproductivo de la provincia. Y decimos que la extensión se articula en 3 etapas, que es la manera en que tenemos de comunicarnos con la sociedad. Por un lado, la vinculación, que es un punto clave para nuestra definición, porque es donde el sistema científico puede entender qué necesidades tiene el territorio. Creo que ese es un punto clave y sobre el que nosotros tenemos que trabajar, haciendo ahí autocrítica de cómo somos capaces o no de leer los problemas que hay para resolver y mirando hacia adentro cuáles y cómo de todos esos problemas nosotros estamos en condiciones de solucionar. Luego, en la etapa siguiente, es el desarrollo de lo que sea necesario. A veces es un nuevo producto, a veces es un nuevo proceso, a veces es una nueva tecnología, a veces son problemas de gestión o actividades de capacitación. Hay diversidad en la complejidad de los problemas a resolver en el territorio. No todos son problemas que creemos necesitan un gran desarrollo tecnológico. Y finalmente la transferencia, es donde se termina y se hace el broche de oro de todo este trabajo en el territorio. Y fíjense que nosotros, desde el interior, desde un conjunto de partidos del sur, muy al sur de la provincia de Buenos Aires, hemos desarrollado estas habilidades y nos hemos fortalecido en este sentido, articulando todas las necesidades también con el resto del sistema. Nos apoyamos muchísimo en la Universidad Nacional del Sur y en los centros de investigación asociados que el CONICET tiene en la ciudad de Bahía Blanca, en la Facultad Regional Bahía Blanca de la UTN, y la verdad, a esta altura, en cualquier institución del sistema científico que pueda ayudar a resolver los problemas. Bueno, entonces ahí volví con el desafío de la articulación, y creo que el desafío de la articulación ahora es con toda la provincia, porque la provincia tiene infinitas cantidades de temas que trabajar y tiene enormes recursos humanos para poder atenderlos. Digo, acá busqué unos títulos, pero en realidad, si hacemos un arqueo de grupos de investigación, de áreas de transferencia, casi todos sabemos que podemos atender muchísimos problemas y solucionarlos.
Pero ¿quiénes seríamos del sistema científico los que tenemos para trabajar? Las universidades, los institutos de investigación y otros organismos de ciencia y técnica. Acá una breve síntesis, creo que todos los que están aquí lo saben, pero tenemos 25 universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires y 10 facultades regionales de la Universidad Tecnológica Nacional, además de 2 universidades provinciales. También sabemos que hay muchísimos institutos de investigación muy desarrollados que han sido fortalecidos tanto en equipamiento como en recursos humanos hasta fin del año pasado, pero de los pronósticos y diagnósticos lo dijo el doctor Filmus, que tiene los números muy afilados. El pasado nos dejó en buenas condiciones de capacitación, en buenas condiciones de equipamiento. Tenemos centros científicos tecnológicos en toda la provincia e institutos asociados a las universidades también. Y aquí en la provincia de Buenos Aires, la Comisión de Investigaciones Científicas, que tiene muchos centros propios, 18 centros de doble dependencia y una gran cantidad de centros de asociación simple, que se ha venido desarrollando como un faro desde la gestión pasada respecto de la articulación con el sistema científico en línea con la solución de los problemas que las universidades y los institutos de investigación podíamos trabajar en el territorio de toda la provincia. Entonces vuelvo al principio, creo que nosotros tenemos un desafío de articulación entre el sistema de educación, ciencia y tecnología, si somos capaces de diseñar los incentivos adecuados hacia adentro, no nos tenemos que engañar, sabemos que los investigadores tienen sus carreras, necesitan sus estabilidades, necesitamos, digamos, si tenemos, no es que me quiera excluir, y que si hacemos un despliegue de vinculación tecnológica adecuado, este evento es un instrumento, es un escenario de vinculación del sistema productivo con el sistema científico. Podemos colaborar fuertemente desde las universidades con el desarrollo socioproductivo. Y aquí viene el rol del Estado. Sabemos que el rol del Estado es muy importante. Digamos, esto lo voy a emitir en términos de deseo, no digo que esto suceda, pero es necesario el sostenimiento de las universidades, de las instituciones de ciencia y tecnología, tanto nacionales, en las universidades, institutos y organismos, como provinciales. Es necesario que se sostengan los espacios de gestión de ciencia y tecnología en los gobiernos, y porque esos son los espacios que van a poder articular lo que el Estado requiere en el territorio y no puede detectar con el sistema científico. Y finalmente creo que tenemos que trabajar en un diseño de políticas públicas de apoyo a la transferencia, que viene sucediendo, pero que hay que fortalecerlo si queremos que realmente nuestros investigadores e investigadoras trabajen en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Aquí solo unos ejemplos, esto no es enumerativo, así que va a faltar un montón, pero quería comentar algunos instrumentos que han venido sucediendo y que me parece que son muy valiosos. Nosotros, desde la Universidad Provincial del Sudeste, somos usuarios permanentes de toda la política que la SIC está enviando. Tenemos un centro de investigación asociado con la SIC. Y políticas como el RIDE, que es una política que se está desarrollando en este momento, pero que se abrió el año pasado, que orienta las temáticas a las líneas prioritarias que la provincia define, son muy ricas porque en esas mismas líneas, además de financiamiento de proyectos, hay recursos humanos, hay equipamiento, y eso le da una coherencia y una orientación a nuestros científicos para organizar sus tareas. El FITBA es otra herramienta muy valiosa que hemos venido desarrollando y que creemos que vuelve a ponerse, Federico, ¿no? Ahora este año en vigencia, y este año en la segunda edición muchísimas empresas han venido a acercarse al instituto para pedir resolver sus problemáticas a través de esto. Los centros locales de innovación y cultura, pero bueno, hay un montón de herramientas. Quería nombrar algunas para que pensáramos en algunos instrumentos. Finalmente, y para cerrar, porque me dijeron que tenía que ser breve, creo que la provincia de Buenos Aires cuenta con acreditadas instituciones de ciencia y tecnología que pueden colaborar con el desarrollo socioproductivo de la provincia de Buenos Aires, que ese modelo de articulación requiere mucha creatividad para que los actores del sistema científico tengamos la capacidad de comunicarnos. No todas las universidades están tan cerca de la gente como para tener de primera mano la información de las problemáticas que hay que resolver. Creo que ahí el Estado también tiene un rol muy importante. Bueno, que la presencia o ausencia del Estado Nacional en el sostenimiento del sistema científico nacional
bueno, puede ser determinante para esto. Y que finalmente, en la misma línea que hablamos de las políticas de ciencia y tecnología, el gobierno de la provincia tiene un rol fundamental, porque si se definen con claridad las líneas estratégicas de desarrollo de la provincia, podríamos orientar adecuadamente las actividades de ciencia y tecnología a resolver estos problemas que son prioritarios para la provincia. Así que, bueno, muchas gracias y cualquier cosa a disposición. Muchas gracias, Andrea. La idea de este panel es, bueno, ir pasando la palabra y después tener un espacio para poder hacer intercambios. Yo, de hecho, tengo una pregunta para hacerle a Andrea después cuando, no sé si puedo. Le damos la palabra ahora a Luis Ricci. Luis Ricci es decano de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, es presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del CONFEDI, miembro del Global Engineering Deans Council LATAM, sería como el Consejo Global de Decanos de Ingeniería de Latinoamérica. Es ingeniero civil por la UTN La Plata, magíster en Ingeniería del Transporte de la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador del LEMAC, que es un centro de investigaciones viales de la UTN, y es gerente de estudios y proyectos de ingeniería. Dale, Luis, la palabra. Muchísimas gracias, Federico, por la invitación. Buenos días a todos y todas. Es un placer poder compartir la mesa con Andrea, con Daniel, en este tan importante evento, en este tan importante congreso. Importante y necesario, ¿no? Porque realmente nos viene bien en esta situación, en estos momentos de dificultades, de adversidades, unirnos, juntar un poco de fuerzas, sostener las políticas que tenemos en los lugares que tenemos y avanzar, ¿no? para un futuro que esperemos que cambie en algún momento para bien. Y bueno, como cuando Federico me invitó a participar de este panel, una de las temáticas que queríamos charlar era sobre el financiamiento o desfinanciamiento en investigación, en ciencia, en tecnología e innovación, y más relacionado con universidades públicas. En mi caso, como decía Federico, gestiono la Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. Así que en ese marco es que vamos a repasar algunos datos a nivel nacional. Son datos del informe de diciembre del año pasado, que como verán podemos ver la inversión en investigación y desarrollo que al menos teníamos o proyectábamos hacia los años que nos antecedieron, y que teníamos una fuerte política de crecimiento, ¿no? Y bueno, ya vamos a ver qué pasó a partir de un tiempo. En esta estadística también era importante resaltar que estábamos dentro de los primeros 12 países con nuestro porcentaje del PBI aplicado a investigación y desarrollo. Respecto de otros países del mundo, esto es muy importante, entendiendo que los otros 11 países que nos anteceden son países desarrollados, con fuerte tecnología e innovación en su matriz productiva. Por otro lado, también, y rápidamente, queríamos resaltar en este gráfico cómo ha ido evolucionando de alguna manera la inversión en investigación y desarrollo, en función de los sectores del financiamiento. Y ahí vemos cómo dentro de la matriz de financiamiento la importancia del financiamiento público. Salvando además que aquí, cuando se habla de financiamiento privado, está un poco inflado ese número, porque tal vez una empresa compra una maquinaria y se considera en este gráfico como inversión en investigación y desarrollo, y eso tal vez no es tan así. Así que estos números es para resaltar la importancia que tiene el sector público, y sobre todo ahora vamos a ver los organismos de ciencia, tecnología y las universidades en lo que es inversión en investigación y desarrollo. En este gráfico un poquito más desagregado con respecto al gráfico que veíamos anterior, vemos cómo intervenimos las universidades públicas, ¿no? En conjunto con los organismos de ciencia y tecnología, somos los que aplicamos ese 60% de la inversión. Y aquí un poco resaltando lo que sería nuestra génesis como Universidad Tecnológica Nacional, que ahora voy a
a contar un poquito más a qué nos dedicamos, pero ya les adelanto que nos dedicamos a carreras de ingeniería, casi exclusivamente, tenemos otras disciplinas, pero principalmente todas carreras de ingeniería. Entonces queríamos resaltar dentro de lo que era inversión cuánto se designaba a lo que es investigación aplicada, que es nuestro fuerte, y dentro de investigación aplicada cuánto está relacionado con ingeniería, ¿no?, y carreras afines. Habiendo hecho este rápido repaso de estas estadísticas y cómo ha ido creciendo en los últimos años, o por lo menos hasta el año pasado, bueno, aquí teníamos una pequeña animación, pero por ahí se perdió en la presentación. Teníamos una ley de financiamiento, tenemos una ley nacional de financiamiento, donde teníamos una perspectiva de crecimiento, un gran crecimiento hacia la inversión en ciencia y tecnología, pensando, ¿no?, como un pilar fundamental para el desarrollo y la soberanía de una nación, el conocimiento, el desarrollo, la tecnología y la innovación. Y bueno, y nos apareció la ley de bases y sabemos dónde estamos parados el día de hoy. A partir de allí, o desde ese 2003 que empezamos o se empezó a trabajar para sostener una política de ciencia y tecnología seria para un país serio, con más desarrollo, más trabajo y más producción, teníamos un contexto favorable. Teníamos porque les decía, ¿no?, sabemos lo que ha pasado en los últimos tiempos. Entonces, esto un poco lo quiero resaltar porque tenemos que volver a esto, tenemos que pensar en que un país se hace más fuerte, más pujante y más creciente si hay políticas a largo plazo, más allá de los partidos políticos. Y me parece que esto se ha visto muy reflejado en la manifestación en defensa de la universidad pública y del sistema científico, se ve reflejado que es una demanda de la sociedad, ¿sí? No es algo meramente de un sector. Los sectores que se fueron impulsando, desarrollando, fueron los que ahí citamos, ¿no?, relacionados muchos con las ingenierías, como impresiones 3D, bioingeniería, geoingeniería y tantos otros, TICs, inteligencia artificial, Internet de las cosas y demás. Son todas líneas centrales para el desarrollo del país y que las ingenierías, por así decirlo, tenemos para aportar. Y hecha esta introducción, ¿cómo lo contextualizamos en el marco de la UTN? Bueno, como ustedes saben, la UTN es una universidad pública, nacional, federal, que estamos distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos 33 sedes en total. Aquí en la provincia tenemos 9 sedes más Buenos Aires, que serían las décimas, que estamos distribuidos y que tenemos esa impronta de formar ingenieras, formar ingenieros aplicados con conciencia social para el desarrollo productivo, ¿no? Por eso van a ver que nuestras investigaciones son justamente apuntadas hacia hechos concretos. Muchas veces lo charlamos con Fede esto y sobre todo se ve reflejado en los feedback que tenemos aplicados. Bueno, esto es un nuevo sistema de información que ha sacado la universidad, donde ahí vemos que dentro de nuestra matriz tenemos 4.387 investigadores, 773 proyectos de investigación, no sé si se ve cortado aquí, y 127 centros y grupos de investigación a lo largo de esas 33 unidades académicas. Un poco en esta presentación queríamos ver o mostrarles cómo ha sido la evolución. Si ven el gráfico de barras de arriba a la derecha, la evolución de cantidad de investigadores en la UTN a lo largo de los años, ¿no? Por supuesto que no ha crecido tanto las categorías principales como las A o las B, que son la celeste y la azul, pero sí ha crecido mucho los investigadores iniciales, categoría G, que es la inicial para nuestro sistema de categorización de la UTN, que también se condice con el programa de incentivos o categorías similares. También aquí queríamos mostrar cuál es nuestra matriz
de interés, un poco lo mostraba en ese mapa Andrea, muy interesante, cuáles son las temáticas principales que estamos investigando en la UTN, por supuesto medio ambiente, por supuesto energía, por supuesto procesos, materiales, ingeniería en sistemas y demás, serían los principales nichos de trabajos en los cuales estamos trabajando, y esta información sale de los PID, los proyectos de investigación y desarrollo que tenemos. Y esto un poco está mostrando cómo es la distribución territorial de todos esos 127 grupos y centros de investigación en cada una de las unidades o facultades regionales. La mayor cantidad se encuentra en la Facultad Regional Córdoba, la segunda más importante en cantidad de grupos y centros es Mendoza, y la tercera es nuestra Facultad Regional La Plata, y así seguimos muy parejos en cantidad de números de grupos y centros, que rondan entre 6 y 9 grupos y centros por cada unidad. Todo esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo con el mismo presupuesto, ¿no?, que todos conocemos, y con la realidad que están atravesando las universidades públicas, con un presupuesto que fue aprobado en el año 2022. Y no se podría sostener ese crecimiento si no es con el aporte y con la interrelación del sistema científico-tecnológico. Y en esto en particular la provincia tiene mucho que ver, mucha implicancia, y ha hecho mucho aporte a través de los distintos mecanismos, las agencias que ahí estamos enumerando en la presentación. En la UTN La Plata hemos multiplicado por 12 los aportes que hay a ciencia y tecnología, gracias justamente a aplicar a programas como es el FITBA, a otros programas como puede ser el Equipar Ciencia, el Construir Ciencia, que teníamos vigentes. Así que esto que mencionaba Andrea de la interrelación es muy importante del sistema científico. Nuestros grupos y centros, por más que estén homologados en la UTN, también muchas veces son grupos o centros SIC, que estamos doblemente titulados u homologados. Y eso la verdad que es generar sinergia real, ¿no?, concreta, donde 1 más 1 es más que 2. Este año, bueno, estamos cumpliendo 70 años como facultad regional, y un poco para ir terminando, y espero haber cumplido con los 10 minutos que nos pidieron, resaltar lo más importante, lo conceptual, más allá de los números, es que todo el trabajo que estamos haciendo de visibilización en defensa de la universidad pública, en defensa de la inversión en ciencia y tecnología, no lo hacemos solamente para defendernos a nosotros como sector, ¿no? No es una defensa sectorial como así se menciona. Todo este crecimiento que veníamos viendo es algo que tenemos que defender, que tenemos que sostener y tenemos que evitar que se siga destruyendo. Como les decía, no es un reclamo sectorial, esto es un reclamo que está validado por la sociedad, lo vimos en las calles. Involucra a la universidad, involucra al sistema científico, pero como artífices centrales ¿de qué? De más igualdad, más desarrollo, mayor competitividad y mayor producción. El compromiso es de todos y todas, no solo las personas que estamos acá. Tenemos que ser agentes replicadores en cada una de nuestras universidades, en cada uno de nuestros centros y grupos científicos. Lo que defendemos es de interés común. Aquí está en juego el futuro de nuestra nación, el futuro y la soberanía de nuestro pueblo. No solo es para nosotros, es para las jóvenes y los jóvenes que están apostando hoy a ciencia y tecnología. Y como decimos siempre, sin ciencia y sin educación pública no hay futuro, no hay posible desarrollo de una nación seria y soberana. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Cumpliste muy bien con tu tiempo, digno de ingenieros. Vamos a darle la palabra ahora a Daniel Filmus. Lo voy a presentar igual. Es licenciado en Sociología por la UBA y magíster en Educación por la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Especializado en Educación de Adultos. Actualmente es director del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.
investigador del CONICET Citra y profesor titular regular de Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Fue ministro de Educación entre 2003 y 2007, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación entre 2021 y 2023, y también fue senador nacional entre 2007 y 2013 y diputado nacional entre 2017 y 2019, y ha publicado varios libros, siendo el más reciente Afuera, el lugar de la educación y la ciencia en el anarcocapitalismo, como compilador, y entre los cuales se destaca por su relevancia Néstor Kirchner, la educación y la ciencia, discursos y políticas para democratizar el conocimiento, editado en el año 2022. Con ustedes, Daniel Filmus. Buenos días a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por la invitación. Un gusto compartir con Andrés y con Luis la mesa, así que una alegría y buenísimo que nos juntemos para discutir y hablar de estos temas. Con Federico hemos trabajado mucho durante estos años desde el Ministerio, en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, y con Augusto, y realmente la provincia ha marcado en el contexto del país una línea de trabajo en cuanto a la vinculación, la transferencia y el desarrollo científico y tecnológico y las necesidades concretas del territorio y de nuestra gente, que es la preocupación central. Yo traje algunos datos para dar, pero como ya se dieron algunos, voy a tratar de ser lo más breve posible y dar lugar más a después a que tengamos un debate sobre cuestiones sustantivas. No cabe duda, por todo lo que se dijo, no lo voy a reiterar, de la vinculación entre desarrollo científico y tecnológico, crecimiento y desarrollo del país. Cuando uno mira la correlación entre las variables es muy estrecha, pero yo quiero empezar por lo que quizás es el final y para ser polémico sobre estas cuestiones. Cuando uno mira esto, y si uno fuera para atrás respecto de la vuelta a la democracia y los 40 años, pero uno podría ir mucho más para atrás todavía y empezar con el 66 y la noche de los bastones largos, lo que uno ve una correlación entre qué tipo de gobiernos apoyan la ciencia y la tecnología y cuáles no. Entonces lo que uno ve claramente, no necesariamente esa correlación de variables implica causalidad, es decir, que es porque el desarrollo científico-tecnológico produce el crecimiento, pero uno puede ver que los gobiernos que apuestan a un desarrollo autónomo, un desarrollo basado en las capacidades endógenas principalmente, son los que apuestan a la ciencia y la tecnología, y los otros no. Pero ahí a lo que quiero ir sobre política científica en particular, es que nosotros tengamos políticas pendulares, lamentablemente, no solo genera que durante muchos años perdamos todo lo que construimos en los años anteriores, sino que cuando tenemos que elaborar políticas, son siempre políticas a la defensiva, para recuperar lo que perdimos. Y pocas veces podemos discutir, tenemos largos lapsos de tiempo para discutir estrategias y políticas hacia adelante. ¿Qué tenemos que mejorar? Porque nosotros parecemos como conservadores, queremos recuperar, ahora estamos todos peleando para recuperar el 2023, pero en el 2023 estábamos peleando para transformar lo que estábamos haciendo en el 2023. Voy a este tema porque me parece que es el tema central y me parece que para el futuro la discusión no está en cómo volvemos a, uno es nostálgico en ese sentido, pero también, como dice creo que la canción de Serrat, no hay nostalgia peor que recordar lo que nunca jamás existió. Y la verdad es que nosotros todavía tenemos tantas asignaturas pendientes en la vinculación entre el sistema científico-tecnológico y el sistema productivo que tenemos que discutir, debatir y generar nuevas estrategias basadas en realmente el éxito que hemos tenido en muchas cosas y que realmente vale la pena ponernos en marcha para defender lo que tenemos, pero también para ser los portadores de las propuestas más nuevas, más transformadoras y que nos permitan a nosotros avanzar en dirección a una vinculación más estrecha entre la ciencia y el desarrollo del país. Está claro, por lo que estamos viendo del primer trimestre de la función ciencia y tecnología, que como vemos cayó estrepitosamente. Quiero aclarar que cayó en buena medida, pero hay algo, porque están los salarios. Digamos, lo que, si uno va a ver en qué se ejecutó, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que era el Ministerio, que después pasó a ser Secretaría y es Subsecretaría, ejecutó el 0,9% del presupuesto que vos decías que era del 22%. ¿Por qué? Porque ahí no hay salarios y lo que hay es construir, equipar ciencia, todos los proyectos, y sobre eso no se puso absolutamente
ni un peso. Entonces, es lo que fue más golpeado en el presupuesto. Aquí, también pensando en el futuro, en estos últimos 4 años se habían aprobado 4 leyes, 2 son renovación de leyes que ya existían y que fueron adaptadas y porque habían vencido, que son leyes estratégicas para poder analizar en detalle, por un lado, la necesidad de articular la inversión pública y la inversión privada. Cuando vos pusiste todos los países, si yo fuera a esos países, Israel está cerca del 5% del PBI, pero en realidad no llega al 1% de la pública. Si cuando uno mira el país que más tiene de inversión pública, creo que es Corea, tiene 1.2 de inversión pública. Así que, pero muchos países tienen 3, la Unión Europea tiene alrededor del 3% de inversión, pero de ese 3%, el 1 es público, los otros 2 son privados. Nosotros, el principal problema que tenemos, entre otros, es que no tenemos inversión privada en ciencia y tecnología y tenemos que ver cómo esos fondos que pone el Estado traccionan la inversión privada y esa articulación se torna en una espiral virtuosa como para que podamos avanzar. Claro que, voy a ir al caso de Brasil. Nosotros, Brasil tiene 3 veces el PBI de Argentina, 3 veces las exportaciones de Argentina. Brasil invierte en ciencia y tecnología 1.3, recién veíamos, Argentina invierte el 0.5, pero de un PBI 3 veces más grande el de Brasil. ¿Cómo hacemos para, entre comillas, competir? Éramos líderes en América Latina en inversión en ciencia y tecnología y en desarrollo científico-tecnológico, hoy hay que decirlo claramente que no lo somos. ¿Cómo es imposible con esa desigualdad que hay en inversiones que nosotros podamos ser competitivos en todas las áreas? Y entonces, en primer lugar, bueno, yo contaba, el otro día Milei retuiteó equivocándose un artículo de Infobae, que dicho sea de paso era un poco viejo, que decía que Argentina era uno de los 10 países en el mundo que tiene más empresas de base de biotecnología. Sí, y él lo decía como que esto era algo privado. No, eso es porque en el año 2006 Néstor Kirchner el Congreso aprobó y se implementó la ley de biotecnología y de incentivos privados al desarrollo biotecnológico, que ahora se transformó en la ley de bio y nanotecnología. Y Argentina es uno de los países que tuvo desarrollo en la industria del software, en la industria del conocimiento, mucho más temprano en la región, porque en el año 2004 también hubo una ley, en aquel momento estaba junto al Ministerio de Educación y el de Ciencia y Tecnología, una ley que permitió, que fue la ley del software, no sé si se acuerdan, y permitió un desarrollo enorme en un área donde Argentina venía sumamente retrasado y ahora está reemplazado por la Ley de Economía del Conocimiento. Pero, como se decía antes acá, lo decía Luis, hay una ley que ahora es fundamental, que la habíamos logrado sacar por unanimidad en estos años, que fue la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología, de llegar al 1% del PBI, aumentando de 0,03, 0,04, es decir, no eran cifras enormes, habíamos partido del 0,35, el que se había llegado en el 2015, que había caído al 0,22 con Macri, estábamos ya en el 0,31 el año pasado, así que estamos hablando de migajas, ¿no? Digo esto también para pensar que lo de Milei no es una política de ajuste, digo, porque nosotros pendularmente discutimos con política de ajuste, las políticas de los 90 fueron de ajuste, las políticas de Macri fueron de ajuste, esto es una política de destrucción del aparato científico-tecnológico. Es decir, no es, el CONICET tiene el 0,1% del presupuesto, no existe. No es que, Macri decía, vamos a dejar de pagar fútbol para todos para construir 1000 jardines. No es que vamos a dejar de pagar el CONICET porque esa plata es insignificante a nivel del presupuesto nacional. El objetivo es destruir el sistema científico-tecnológico, como vamos a ver en la última, tiene que ver con lo del RIGI. Bueno, ¿qué modelo de desarrollo hacia el futuro queremos? Si queremos un modelo de desarrollo con integración productiva o un modelo de desarrollo fundamentalmente extractivista. Y lo más importante que querría señalar, porque tiene que ver con las cuestiones incluso que planteaba Andrea, que el último día del funcionamiento del Congreso en el año 2023, el último día que funcionó el Congreso, a las 6 de la mañana, se votó el Plan 2030. Así que Argentina por primera vez se votó por unanimidad porque los sectores libertarios y el PRO se levantaron y se fueron, porque para dejar sin quórum, porque era las 6 de la mañana, pensaron que no se quedaría, pero muchos, incluso del PRO y radicales, se quedaron. El miembro informante fue
Facundo Manes y del radicalismo, que era de la oposición, la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero como se había votado por unanimidad en el Senado, se votó por primera vez. Argentina dice, para los próximos años, para el Plan 2030, estos son los 10 temas que nosotros tenemos que investigar. Y todos ellos tienen una vinculación territorial muy importante, porque Argentina por primera vez define, con los recursos que tenemos no podemos invertir en todo, entonces, ¿qué es para el desarrollo del proceso productivo? Pero también para otras dos cosas más, para resolver los problemas de la gente, temas de salud, muchos otros temas más, pero también para resolver los problemas sociales. Digamos, en esos objetivos no hay solamente ciencias duras, sino también hay ciencias sociales. Bueno, cómo resolver el tema de la pobreza, cómo resolver el tema de la educación, cómo resolver el tema de la vigencia de los derechos y de la justicia, digo, para mencionar algunos. Ahora, nosotros tenemos esta base de 4 leyes que realmente son, si uno le dice a otros países, son envidiables. No todos los países tienen 4 leyes. Uno que asegure el financiamiento, otro diga para qué el financiamiento, y 2, porque la economía de conocimiento se amplió muchísimo para la articulación entre la inversión pública y privada. Esta sería la base sobre la cual nosotros tenemos que discutir las políticas hacia el futuro, y es importantísimo tenerlas. Bueno, si uno quiere una demostración mayor de cómo está vinculada la inversión en ciencias y tecnología y el crecimiento del desempleo, más claro, imposible. Insisto, no hay correlación, hay correlación entre el inversa entre las variables, no implica que una sea la causal de la otra, pero está claro. Y este es el otro tema que me parece que es central para analizar, y lo que cambió en buena medida la ley de financiamiento. Si uno mira, el 76% prácticamente de la inversión en ciencia y tecnología era en la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno mira, y si uno toma toda la zona centro, estábamos en el 85% de la inversión en ciencia y tecnología. Cuando digo ciencia y tecnología, no es Ministerio de Ciencia y Tecnología. INTA, INTI, Comisión de Energía Atómica, Comisión del Agua, Antártico, etc. Bueno, el Antártico está en la ciudad de Buenos Aires, dicho sea de paso. Pero digo, tenemos realmente una mirada territorial respecto al desarrollo científico-tecnológico. Me acuerdo que vino una vez el ministro de Chile y fuimos a visitar la Facultad de Ciencias Exactas, y estuvimos ahí con Osvaldo, con Chitel en el Cero más Infinito, y él pregunta cuántos investigadores, y estaba Willy, que era el decano, y le dice, bueno, acá tenemos 1000 investigadores del CONICET. Y le digo, decirle becarios del CONICET cuántos tenés acá, y bueno, otros 1000. Bueno, yo venía de Formosa, que hay 3 investigadores del CONICET. Digamos, en ese edificio teníamos 2000 investigadores del CONICET. Y esa es la mirada que hay respecto de la ciencia de la tecnología. Porque decía, nosotros no es que queremos volver a ese modelo, tenemos que ver cómo vamos a otro modelo de desarrollo, donde esté la curiosidad del investigador sin lugar a duda, pero estén las necesidades del país, de la producción y de nuestra gente en la misma dirección. ¿Cuál es la columna del 2023 o por qué está la columna del 2023 ahí? Porque la ley de financiamiento que se aprobó tiene un artículo especial, que es el que no se está aplicando, que es porque tenemos, que es un artículo que dice, del aumento del presupuesto todos los años, el 20% tiene que ir a un programa de federalización de la ciencia. Así que ya no es decisión del ministerio si quiero o no quiero, sino que si tengo esa plata, tengo que distribuirla entre todas las regiones. Y cuando uno mira, entonces la nueva distribución de cómo se ejecutó el presupuesto 2023 del ministerio ya trae la nueva mirada. Si eso permanece así, entonces uno puede hacer becas del CONICET especial para erradicación en aquellas provincias que hace falta. Bueno, los programas que cada una de las provincias, bien lo sabe Federico, hay una distribución donde las provincias son las que deciden en qué proyectos sí y en qué proyectos no. Lo único que hace el ministerio es evaluar en última instancia la calidad, y son todos programas de transferencia, es decir, cada provincia tiene una cantidad de recursos del Ministerio de la Nación, que el año pasado eran 200 millones, si mal no recuerdo, que era de 0 a 200, digamos. Estamos con una importancia enorme en esta dirección. Yo voy a ir terminando, aunque, bueno, la economía de conocimiento pasó a ser el tercero o cuarto, depende del año, sector de exportación en la Argentina. No es menor,
en la discusión del modelo productivo, aparte tiene una cuenta corriente que es ampliamente favorable, un crecimiento en el empleo formal principalmente, aparte son empleos de alta calificación y empleo de altos salarios. Todo esto lo conocemos. Me dan unos minutos más, así que... Pero bueno, esto es lo que está pasando ahora, digamos, en qué condiciones estamos. Insisto, no es que porque no se invierte en ciencia y tecnología, sino que al mismo tiempo que no se invierte en ciencia y tecnología es porque está esta mirada del país, hasta la caída de la... Bueno, yo se paso a todos los datos que mostraste, Luis, eran los datos que producía el Ministerio. No existe más el Ministerio, no existe nada más quien produzca los datos. Esto ya, por eso nosotros creamos un centro de investigaciones para producir datos sobre ciencia y tecnología, porque desapareció. Cuando decimos desapareció, que no es que es una secretaría, es una subsecretaría, y una subsecretaría que se quedó, que depende de la jefatura de gabinete, y que todos los equipos pasaron a la jefatura de gabinete, los que no fueron, como saben, una buena parte fueron echados. Y tenemos algunas víctimas acá del proceso. Pero realmente... como eso era un ministerio muy eficiente, muy pequeño, entonces muy poco salario tiene. La caída se siente mucho más en el ministerio que en otras áreas. Esto es realmente grave porque acá incluye a todos los organismos de ciencia y tecnología. Ahí quiero decir algo también vinculado con lo que planteó Luis antes. Si uno mira la ley Ómnibus, el proyecto original de la ley Ómnibus, y mira lo que salió en la ley de bases, va a ver que hay dos áreas que cambiaron totalmente. Y las dos que cambiaron son donde la sociedad más salió a protestar. La ley Ómnibus original tenía un capítulo educativo, que de ahí sale el libro nuestro afuera. Cuando leímos el artículo educativo, la educación dejaba de ser obligatoria, los chicos podían estudiar a partir de los 9 años en su casa, podía haber publicidad privada en escuelas públicas, era una cosa increíble, a tal punto que cuando fue el secretario al Congreso le dijeron, pero escúcheme, dice esto, y yo, ¿cómo? ¿Dice eso? Ah, no, yo no estoy de acuerdo, dijo, y bueno, la autoridad tuvo que sacar todo. Pero el otro área que fue cambiada sustantivamente también fue la de ciencia y técnica. En la primera se podían disolver todos los organismos de ciencia y técnica, incluido el CONICET, y solamente estaban exceptuadas las universidades, no podían ser intervenidas, todo lo demás podía ser intervenido, pero a su vez podía ser disuelto o podía ser cambiada su orientación, y a su vez en el área de empresas a privatizar había un conjunto de empresas de altísima tecnología públicas que podían ser privatizadas. Bueno, hoy aparecen los 18 organismos de ciencia y tecnología que conforman el CICIT como exceptuadas de la posibilidad de disolución. Eso no implica que no le puedan dar otra tarea y entonces por eso digan, bueno, entonces no se justifica el personal y le echen a todo. Pero en principio hay ahí claramente un peso de la sociedad incidiendo en que esto ocurra de esa manera, y las empresas de base tecnológica públicas, por ejemplo, BEN, que era la que está haciendo el transportador para satélites, estaba ahí, estaban, bueno, NASA, un conjunto de empresas, la mayor parte de ellas salieron, no todas, creo que de ellas salieron de la posibilidad de privatización. Acá hicimos un pequeño trabajito viendo provincia por provincia cuánto está cayendo la ejecución del presupuesto respecto del año pasado, y termino con esta cuestión del peligro, creo que ya lo estuvieron discutiendo, respecto de la implementación del RII, que tiene por detrás este modelo de país que decíamos, si vamos a volver a ser un país extractivista totalmente, o un país que pueda producir su propia ciencia y tecnología. De hecho, sea de paso, dice que el 20% de insumos se pueden comprar en el país, y al lado pone siempre y cuando el precio convenga. Así que pueden traer los técnicos de afuera, puede traer la tecnología de afuera, Argentina no tiene por qué tener desarrollo científico-tecnológico propio, así que realmente estamos frente a un modelo que se plantea no
no contar con ciencia y tecnología. Y termino con eso. Yo creo que la diferencia fundamental es que nosotros sí estamos acostumbrados a discutir políticas de ajuste. Y entonces peleamos por un poco más y un poco menos. Tenemos una gran lucha y logramos que haya un poquito más de recursos. Acá no estamos discutiendo con eso. Acá estamos discutiendo con alguien que tiene como objetivo central, y por eso el libro nuestro lo que dice es cuáles son las bases de la economía austríaca aplicada a estas áreas. Bueno, el Estado no tiene que intervenir en la educación. Digo, no es que inventa Milei que la educación es una doctrina, eso es lo que dice la teoría. No es que inventa Milei que no tiene que haber educación obligatoria, eso es lo que dice la teoría que le está aplicando, eso es lo que dicen cuando dice Venegas Lynch, el padre si quiere que mande al chico al taller y el otro si quiere que lo mande a estudiar, no es que lo inventa. Cuando dicen, ¿no? Que dijeron en la campaña que los chicos se pueden vender, bueno, la teoría dice que tiene que haber un mercado de chicos, que tiene que haber un mercado de chicos, porque un padre puede no querer el chico y otro puede querer tenerlo, entonces ¿por qué no pueden transar en el mercado libremente? Cuando dice mercado de órganos está hablando de eso. Y en ciencia y tecnología lo mismo, es conceptual, es una cuestión, el Estado no tiene que intervenir. Recuerden, justamente la palabra del libro afuera, viene de cuando él estuvo, ¿se acuerdan con el periodista? Y le decía, bueno, Ministerio de Salud, afuera, Ministerio de Desarrollo Social, afuera, Ministerio de Trabajo, afuera. Llegó a Educación y le dijo, afuera. Y el periodista, ¿cómo afuera? No hay países en el mundo que no tengan Ministerio de Educación, no hay 5. Argentina es uno de esos 5, no tenemos Ministerio de Educación. No, y llegó a Ciencia y Tecnología y dijo afuera. Dice, ¿pero qué vas a dejar afuera el CONICET? Sí, la investigación tiene que ser privada. Si no hay ningún privado que financie la investigación, es que no le interesa a nadie. No, bueno, Argentina logró tener, un mes antes del cambio de gobierno, su vacuna contra el COVID. ¿Sí? Nosotros importamos de vacunas, para que tengamos una idea, 550 millones de dólares por año Argentina importa. Bueno, si desarrollamos nuestras propias vacunas y no dependemos simplemente de poder comprar los laboratorios afuera, sin lugar a dudas significa también no solo resolver problemas nuestros, porque hay investigaciones que solo puede hacer el Estado y solo puede hacer organismos públicos que estén dedicados a esto, que me parecen tal. Termino, para el tiempo de discusión que contábamos ayer en la universidad, pero me pareció muy interesante, cuando vino a la Argentina el director de la NASA, se entrevistó con Alberto Fernández, nos hicimos siempre cuentos muy famosos porque fue un día después que descubrieron que había marcianos, y la pregunta principal que le hicieron todos los periodistas es si existían marcianos o no. Y él le dijo dos cosas, Alberto. Primero, a Estados Unidos cambia con el discurso de Kennedy cuando plantea la misión Apolo. Y le dice, es el Estado, se lo dice, digo, el administrador de la NASA es senador, demócrata y astronauta, estuvo 2 veces en el espacio. Dice, mire, es el Estado el que interviene en esto, es el Estado el que decidió, y casi todos los avances que hicimos en Estados Unidos tienen que ver con aquella decisión de lograr algo imposible. La Unión Soviética tenía una ventaja enorme, el Estado fue el que decidió competir y eso derramó en la industria y permitió todo eso. Entonces le dice usted a Alberto, es el Estado. Y lo segundo que le dice, yo soy senador demócrata, pero vine con una senadora republicana. Dice, y vine para mostrar que esto es una política de Estado, que no tiene que cambiar cuando cambia el gobierno. Que ustedes lo que tienen que hacer para poder avanzar es tener políticas de mediano y largo plazo. Y me parece que son las dos cuestiones fundamentales, y la uno a la que empezamos, que me parece que es fundamental. No miremos nostálgicamente porque lo que teníamos no estaba del todo bien, quiero decir. Lo que teníamos no es que volver a eso, sino cómo vamos a las transformaciones que nos coloquen un sistema científico-tecnológico al servicio de los 3 elementos fundamentales, que es la resolución de los problemas de nuestra gente, el aporte al proyecto productivo y la defensa de la soberanía nacional. Muchas gracias, Daniel. Abrimos un espacio de preguntas del público. La idea del Congreso es justamente generar estos espacios de debate. Tenemos a alguien en la primera fila.
Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Rentorf, secretario de Ciencia y Técnica de la UNLP, muy contento con el Congreso en general, muy bueno el panel, gracias a los tres y a vos, Fede. La pregunta tiene que ver con, las universidades tiendo un maltrato de parte del Gobierno Nacional en la interfase de Ciencia y Técnica. Ya pasaron más de 6 meses y la verdad que la interacción que tenemos con esa subsecretaría que bien describiste, Daniel, es malísima, no mala, malísima, destrato, falta de respeto y a veces con falta de honestidad intelectual de parte de los funcionarios del Gobierno Nacional frente a los procesos que se dieron en la Argentina en los últimos 20 años que correctamente fueron descritos con algunos indicadores. La pregunta hacia el panel es, ¿qué les parece que tenemos que hacer? ¿Qué les parece que tiene que hacer la universidad pública en particular, las universidades grandes, y cuáles son, en general, como sistema universitario, que es el que me toca a mí representar, pero entendiendo el entramado del complejo de ciencia y técnica, que son todos esos organismos de ciencia y técnica que tienen agenda bien puntual, y el CONICET que está tan transversal, y la SIC en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué les parece que tenemos que hacer? ¿Tenemos que seguir interaccionando con ellos a pesar de este destrato? ¿En qué tono? ¿O empezar nosotros a destratarlos a ellos y empezar a tener nuestra propia agenda? Esa es la pregunta. Bueno, pregunta difícil. Creo que el plan responder con la misma forma de interacción que tiene el gobierno no es un buen plan. Yo por ese lado no iría de ninguna manera, porque que otros no entiendan no quiere decir que nosotros tenemos que mostrar falta de entendimiento. Por mi lugar, creo que tendríamos que, dado que esta es la coyuntura y la situación, tendríamos que pensarnos como si no estuvieran, es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero repensarnos como si no estuvieran, que por ahí es una oportunidad para acercarnos mucho más a la sociedad, porque de pronto el proceso histórico en el que nos hemos visto fortalecidos las universidades, y ahora voy a hablar de mi otra pertenencia, la del sur, que es un poco más vieja, ese proceso histórico sí generó una cierta endogamia en el sistema científico, y hemos perdido en esa endogamia capacidad de interactuar. Entonces, sé que no es bueno el contexto, no voy a utilizar que crisis es igual a oportunidad, pero creo que acá tenemos una enorme crisis y que por ahí podemos aprovechar esta crisis que está, no es que la generamos ni que la buscamos, para repensarnos en el trato con la sociedad, que no estoy diciendo que no lo tengamos, digo que ha sido dificultoso y siempre hemos sido un extracto de la sociedad como por fuera, era la sociedad y las universidades, ¿no? Así por lo menos en proceso histórico de alumno, uno va entrando al sistema universitario y se va alejando de muchas cosas de la gente. Y bueno, desear que cambie, no sé si eso va a cambiar, pero me parece que es una oportunidad para acercarnos más a la gente y ver cómo podemos interactuar en serio en resolver muchos problemas. Sé que lo hacemos, no es que no estemos trabajando con la gente, pero creo que hay que profundizar por ese lado y mantener el nivel educativo que tenemos alto. Sí, estaba Sandra y Hernán y Guillermo. Bueno, la pregunta es similar, pero desde los municipios, aquellos municipios que creemos en esto de ciencia y tecnología y que ese es el camino y es lo que viene y que hay que profundizar. Obviamente que estamos en una etapa que mínimamente creeríamos que va a ser de 4 años y que tenemos que no paralizarnos, sino como dijiste vos, Andrea, seguir avanzando poquito, pero seguir avanzando lo que tenemos, quizás cerrarnos como provincia, mostrar lo que tenemos y esto también, usar nuestro marketing también, qué es lo que tenemos para ofrecer, porque muchas veces se trabaja mucho puertas adentro, ¿no? Entonces nosotros el mes pasado, junto a Federico, lanzamos la mesa de ciencia y tecnología en Ituzaingó. Yo fui secretaria de producción 8 años en Ituzaingó y ahora de ciencia y tecnología, de innovación, tecnología y asuntos estratégicos del municipio. Y la idea es esa, cómo no solo para Ituzaingó, sino para la región oeste, abroquelarnos y seguir adelante hasta que esto pase, o si no, hacer una huella para adelante, ¿no?
Entonces, desde nuestro pequeño lugar. Entonces, la idea es, bueno, cómo desde la provincia, cómo desde la UTN que estás en Aedo, ustedes de la universidad, vos, Daniel, que nos conocemos hace muchos años, yo le decía a Genicio, yo soy una muy buena amiga de Rafael Cuanoff, que me marcó un camino hace 20 años y ahí sigo en lo público por el ejemplo de él, ¿no? Como que a partir de lo privado, pero igual con lo público, yo tengo empresa aparte. Entonces, ¿cómo podemos entre todos esto? No sé si abroquelarnos, pero sí seguir para adelante y mostrar como que, bueno, obviamente lo nacional nos supera, pero nosotros ¿qué vamos a hacer ante este escenario? Sí, Sandra, ¿verdad? Un gusto, Sandra. Bueno, me parece que es fundamental la articulación de los municipios, que son quienes gestionan el territorio, con las universidades y con los organismos de ciencia y tecnología. Me parece que tenemos mucho para articular y para trabajar. Yo voy en línea con lo que planteaba Andrea, que el amor le gane al odio. Tenemos que demostrar que somos distintos, que justamente la adversidad nos sirva para unirnos y trabajar en conjunto, mancomunadamente. Con los municipios, bueno, el programa Puentes ha sido también un programa muy exitoso de vinculación de la universidad con los municipios, y tienen que contar con nosotros, ¿no? Las universidades en esto de las funciones sustantivas. Tenemos la investigación, tenemos la generación de conocimiento, tenemos el extensionismo, tenemos mucho para aportar y volcarle a la sociedad, y me parece que los municipios tienen mucho para nutrirse, y eso a nosotros nos va a servir también para sortear los difíciles momentos que nos tocan vivir. Retomando las dos preguntas, me parece muy interesante qué hacemos, ¿no? En buena medida, muchas de las cosas que hacen en la Universidad de La Plata, que tiene un entramado con el territorio y con resolver los problemas de la gente importantísimo, y aparte lo seguimos todos los días. Entre otras cosas, el centro que estoy yo tiene que ver con la Universidad de La Plata. En realidad, ¿qué es lo que hace? Bueno, trata de reemplazar, no hay quien siga los datos de ciencia y técnica en el país, ni qué cosas se están haciendo, ni cosas no se están haciendo. Entonces, yo creo que es interesantísimo el tema municipios y el tema universidad. Pero primero el tema universidad. Las universidades son autónomas y es por constitución, es decir, que pase lo que pase, ahí decide la propia comunidad universitaria. Entonces, hay que hacer un esfuerzo enorme, primero para articular entre las universidades y sus... y el 80% de la investigación del CONICET está en las universidades. Es decir, cuando nosotros protegemos la universidad y cuando nosotros trabajamos con la universidad, estamos implícitamente definiendo también el trabajo del CONICET, y uno puede imaginar el vínculo que tienen las universidades con el INTA, con el INTI, con todos los organismos de ciencia y tecnología. Hablando de Kovanov, si viera lo que están haciendo en el INTI ahora, se amargaría un poco, ¿no? Pero yo creo que esta cuestión, ¿cuánto es la comunidad científica en la Argentina? Bueno, si uno lo toma por datos, tenemos 3 por 1000. ¿Y cuánto aconsejan los países centrales? Porque a veces dicen que tenemos muchos científicos. Bueno, 10 por 1000. Es decir, que tenemos una comunidad científica relativamente pequeña. ¿Cuántos somos? 100.000. Si uno dice, gente que vive dedicada a la ciencia, somos 100.000. ¿Qué capacidad de lobby tenemos? 0. Es decir, no tenemos nada. Vamos a hacer una huelga de científicos. Vamos a hacer una movilización de científicos. Que no existe. Al revés, todo eso es un boomerang. Hacemos una huelga. Lo primero que hacemos es atentar contra nuestro trabajo. Aparte, no podríamos, porque si no, en muchos laboratorios mueren. Pero bueno, entonces, primera cuestión fundamental, si los científicos defendemos la ciencia, estamos en problema. Entonces, la primera función de la ciencia, de la universidad y de la ciencia, es tratar de explicar y de articular, como lo hemos hecho en la pandemia. Los científicos, a su vez, cuando uno mira todas las encuestas, están 30 puntos arriba del segundo sector, que pueden ser, no sé, los abogados o algún otro sector. Son los más prestigiosos de la sociedad, y salimos de la pandemia con una fortaleza enorme, porque Argentina fue de los países que no creyó en los antivacunas, no creyó en los terraplanistas, en todo lo que tuvimos en aquella época, y
apostó a la ciencia y resolvió de la mano de la ciencia. Yo creo que una buena parte en cuanto a hacer las universidades es articular y defender el sistema científico-tecnológico, defendiendo cuánto le dieron a las universidades, porque les van dando para cada uno de los rubros, cuánto le dieron para ciencia y tecnología hasta este momento a las universidades, 0. La única columna que está en 0 es ciencia y tecnología. No puede decir, ¿pero cuánto es? No era nada. Pero hay una cuestión de mostrar que no le interesa que la universidad se dedique al desarrollo científico-tecnológico. Y nosotros, en lo que planteábamos antes, ¿cómo generamos nuevas formas para que la universidad sea defendida por todo el mundo? Cuando salió la gente a la calle, salió a defender la educación pública y la universidad, fue muy fuerte, fue el golpe más importante que tuvo. Y en este sentido, la articulación universidad-municipio, porque hay muchos municipios, aún de fuerzas políticas que pueden estar más vinculadas al gobierno, que necesitan resolver problemas concretos. ¿Y cómo van a resolver esos problemas sin tecnología? ¿Y quién puede proveer esa tecnología si el Estado ya desapareció como proveedor? Bueno, las universidades. Yo creo que ahí tenemos un capital importantísimo de articulación y de pensar cosas nuevas, distintas, que nos coloquen a la universidad de cara a resolver los problemas de nuestra gente, ¿no? Mira, Daniel, hablando de esto que vos decís, ¿qué hacemos? Nos pasó como municipio, estábamos hace 3 meses nos habían dado la muestra de lo que es el GEDA, el Sistema Nacional para modernizar el municipio con los datos, expedientes y demás, y estábamos para instalarlo. La semana siguiente nos llaman que estaban desarmando la oficina, que no solo los municipios que estaban en la muestra no iban más, sino que iban a sacar municipios, porque ellos nos prestaban la novedad de ARSATS, costo 0 para el municipio. Es la forma de modernizarlos, sacar, despapelizarlos. Entonces, si bien la provincia sabemos que está ahora haciendo un programa, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar todo eso, ¿no? Y para que sigamos en este proceso de modernización. Por eso te digo, vamos para atrás, no para adelante, incluso en lo interno. Sandra, gracias. Tengo 3 personas más anotadas y estamos nos pasamos del tiempo. Si les parece, planteen las preguntas lo más breve posible. Lo tenía anotado Hernán, Guillermo y ahora se sumó Daniel allá en el fondo. Y si les parece, hagan los 3 planteos y hacemos un cierre. Bueno, dale. Luis, Andrea y Daniel, muchísimas gracias por el panel, Federico por la organización. Y me quedo con lo último de Daniel, el tema de los desafíos en lo que viene. Yo me pregunto y vos nombrabas la pandemia, me pregunto si no tendremos que aprender de otras cosas que hicimos en la pandemia que no hicimos en la gestión. A mí me tocó montar un laboratorio de coronavirus, para detección de coronavirus para toda la zona de Quilmes y aledaños. En 15 días teníamos equipamiento, infraestructura, cosa que no sucede en la gestión porque la burocracia nos come la diaria, porque el craneo de los mecanismos de financiamiento está buenísimo, pero después cuando bajamos a la licitación, bajamos a las compras y demás, nos demoramos años en la compra de equipamiento, compramos equipamiento obsoleto que se le vence la garantía, bueno, con todas las cosas que me pidió Federico que sea rápido. Digo, no tenemos que aprender un poquito de esa gestión que hicimos donde CONICET estaba alineado, agencia, ministerio, estábamos los municipios, la provincia de Buenos Aires, estábamos todos alineados en ejes temáticos, porque la pandemia nos puso el ritmo. Eso creo que es un desafío por delante. Y el otro desafío que yo veo por delante es cómo difundir la ciencia en la sociedad. Sí, la pandemia, como vos decís, nos puso arriba y la gente se empezó a acercar porque nos vio justamente con soluciones rápidas. Pero no creo que sea un tema de la diaria, que nos vean así todo el tiempo. Por eso es tan fácil a veces desprestigiar universidades, instituciones y demás. Creo que ahí fallamos muchísimo. Creo que un tema de lo que viene tendría que ser aumentar los mecanismos de difusión y marketing de lo que hacemos. Gracias, Hernán. Estaba Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por todas las ponencias. Yo soy Guillermo Acosta, director de tecnología del municipio de Rivadavia. Primero, decirle a Andrea que veía con mucha atención el mapita de hasta dónde llega, justo hasta Trenquelauquen, así que si quiere tener una sede en Rivadavia, nos podemos charlar. Igual estamos haciendo un esfuerzo a través de Click, ahí lo veo a Nahuel, que estamos comenzando a trabajar para que lleguen de a poquito carreras universitarias al distrito. Al riesgo de ser reiterativo, yo creo que sí, tenemos esto de preguntar, ¿y ahora cómo seguimos, no? Venimos acá, nos llenamos de datos y cómo bajarlos, cómo ir y charlar de esto con los vecinos.
Yo creo que por ahí lo más impactante esto es decir, volvimos a niveles de consumo de carne, a niveles de la última crisis grande que tuvimos, ¿no? 2001, 2002. Y un poquito la pregunta es, ¿cómo hacer con este grueso de la sociedad que parece que no le entran balas, ¿no? De decir, dejamos atrás la Agenda 2030, salimos de los BRICS, paralizamos el proyecto CAREM. Podemos hacer la lista interminable, estamos todo el día hablando de eso. Pero mi pregunta es, ¿están haciendo desde las gestiones universitarias y distintos entes descentralizados un esfuerzo comunicativo para tratar de llegar a esas nuevas generaciones que por ahí no les interesa leerse un paper, que no les interesa ver los datos como nos lo están presentando a nosotros, que por ahí hacemos un esfuerzo para tratar de entenderlos, pero me parece que también es ese el camino, ¿no? Esto que decía por ahí Daniel, de no adoptar una actitud conservadora de querer volver a justo la anterior, sino proponer una propuesta superadora, valga la redundancia. Me parece que va por ahí. Gracias. Gracias, Guillermo. ¿Estaba Daniel allá en el fondo? Sí, ayer estuve en la presentación del libro de Daniel y fui bastante pesimista en cuanto a las perspectivas de nuestra generación si se discontinúa la ciencia y tecnología en 4 años. Un montón de temáticas que tenemos en punta, no vamos a quedar más en punta, el 30% menos de ingreso a CONICET, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ayer que me quedé mal con ese, digamos, pesimismo, pensé, bueno, tenemos que ser propositivos y proponer transformaciones en las circunstancias que estamos. Y yo creo que una transformación importante, sobre todo, y aprovechando la provincia de Buenos Aires, es que nosotros hasta el 2008 crecimos en colegios técnicos y politécnicos un 8%, hasta ahora un 15%. El resto del mundo, los países desarrollados tienen el 40%. Uno va a visitar, me ha tocado visitar politécnicos en Canadá y los chicos trabajan con asistencia robótica. Chile tiene el 25%, Brasil tiene un plan de crecimiento en politécnicos que está en el 8,5% y quiere crecer. Y creo que eso lo podemos transformar desde las universidades con los que tenemos, con una planificación a nivel provincial, no creando escuelas técnicas porque no tenemos presupuesto para hacerlo, y es muy dispar en el país. Cuyo tiene 6 colegios de escuelas medias, Rosario tiene 2 técnicas, Mar del Plata tiene 1 y no es técnica, sino articulando con las escuelas técnicas que están. En su momento yo había presentado un proyecto que por el cambio de gobierno no salió, que era hacer una escuela politécnica al lado del INTEMA, que es uno de los institutos de tecnología de materiales más importantes, que esa mano de obra muy especializada y muy capacitada atrae industria, saca de la perspectiva de que el único destino es la universidad y ser académico para después no tener un destino laboral acorde, y nos hace crecer y, digamos, capacitar la masa obrera en una perspectiva de país distinto. Y eso lo podemos hacer. O sea, eso lo podemos hacer articulando la universidad con las escuelas técnicas entre educación, ciencia y tecnología y el grupo de Universidad de Provincia de Buenos Aires. Digo, eso. Gracias. Le damos la palabra allá en la punta. Te pido, por favor, una oración. Un haiku tenés que decir sobre... Bueno, bienvenidos a mi ciudad, Mar del Plata, a todos. Acá en este caso queremos plantear la necesidad del rol, como se habla, el rol del Estado en cuanto a la educación y la tecnología. Nosotros como Frente Universal de Discapacidad, la discapacidad es un tema que se aborda a veces muy poco. Y en este periodo de la robótica y de las tecnologías, sería importante que en la provincia se pueda implementar como promoción y difusión el uso de las tecnologías, tanto en la universidad, a través de los centros de estudiantes, y también desde los municipios, dado que, bueno, en el caso de las discapacidades visuales o de visión reducida, no se aborda tanto el sistema de braille, que si bien es algo anticuado, tampoco está incorporado en muchos municipios el sistema, la parte tecnológica para el acceso a la información. Tal es así que, bueno, hicimos un aporte durante este congreso que, bueno, hay una pantalla y que no facilita por ahí la parte auditiva para las personas con discapacidad, ni tampoco hay cartelería en braille que garantice el acceso a la información. Eso fue un aporte que le hicimos a los organizadores del evento y que, bueno, sería importante también pensar en ese colectivo, las discapacidades, en toda la provincia.
Nosotros tenemos un proyecto, somos una institución que hace relevamientos y desarrolla políticas públicas en ese sentido. En Mar del Plata es una cuestión que carece de importancia, y bueno, que va en concordancia, ¿no?, con la cuestión nacional que se planteó de que la discapacidad es un problema de la familia y no es un rol del Estado. Nada más quería eso y gracias por los minutitos. Por favor, muchas gracias. Realmente creo que cuando discutimos políticas públicas de ciencia y tecnología también tenemos que pensar en no solamente el largo plazo, sino también los problemas que tenemos más cercanos que podemos resolver de cara a la sociedad. Le paso la palabra a Daniel y después hago un cierre y ya liberamos la sala. Bueno, yo creo que lo importante está dicho. Yo creo que la diferencia es, estamos todos acá. Nos convoca a la provincia de Buenos Aires, que tiene una mirada distinta a la del gobierno nacional. Si cada uno se levanta y se va a su lugar y no pasó nada, se perdió la oportunidad. Creo que justamente que aquí estén universidades, que estén municipios, que estén empresas, que estén sectores muy diversos, nos puede permitir articular muchísimo más y generar alternativas que hay que pensarlas en otra escala. Una es como, entre comillas, tenemos una tarea de resistencia, por decirlo de alguna manera, y una tarea de propuesta. Digamos, cómo defendemos lo que tenemos, que es muy importante, aunque no es lo ideal, y cómo tenemos propuestas para mejorar lo que viene siendo. Y me parece que en este sentido hay que atacar en la discusión respecto de la sociedad que se planteaba recién. Digo, cuando uno lo escucha a Milei, un día dice, bueno, dentro de 30 años vamos a ser como Irlanda, ¿no? El otro dice, dentro de 50 vamos a ser como Alemania, dentro de 100 seremos como Australia. Cada día tiene una cosa. Bueno, entonces hay que preguntar, ¿querés ser 30 años como Corea? ¿Qué hizo Corea? ¿No? Digo, ¿cuál de estos países está basado en sus recursos naturales y cuál en ciencia y tecnología? Israel. ¿Qué recursos naturales tienen? Digamos, hay una cuestión clara que es para ese modelo, incluso para que él plantea la educación, la ciencia y la tecnología pasan a ser fundamentales. Yo creo que hay que debatir, somos capaces de generar esta conciencia de que sin inversión en estas áreas no tenemos ningún destino. Me parece que es fundamental que tenemos que dar debate, insisto, por supuesto resistir y defender lo que tenemos, pero al mismo tiempo todo el mundo ve, ahora nos damos cuenta que si se votó otra cosa es que lo que había cosas que fallaban. Entonces, si no somos portadores nosotros de aquellas ideas que permitan mejorar lo que había, va a haber otra propuesta. Y no van a ser estas propuestas que colocan al Estado como un eje central en la articulación con el conjunto de actores de la sociedad para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Me parece que ahí está lo fundamental y terminaría yo saludando y felicitando a la provincia por la iniciativa y que, como dice, uno pone el circo, después lo que hacen los payasos es otra cosa. Bueno, acá puso la carpa la provincia, estamos todos acá. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para articular nuestros esfuerzos y mejorar? Me parece que es el desafío para adelante. Totalmente. Lo único que quería comentar es, estamos en una situación difícil, es como dice Daniel, la provincia sigue activa sosteniendo las mismas políticas, sosteniendo la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo. La provincia no pasa por la mejor de las situaciones económicas, sin embargo encontramos la manera de seguir financiando los programas de ciencia y tecnología. El programa Puentes, mejorar las condiciones de trabajo dentro de la Comisión de Investigaciones Científicas, tener una tercera convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica. Entonces me parece que no es una cuestión, la cuestión financiera obviamente y económica nos permite pensar más en grande, pero no es un condicionante para apostar al desarrollo científico y tecnológico, y creo que si bien se vienen, ya estamos viviendo, no es que se vienen, porque siempre pensamos como que va a venir después un momento peor, ya estamos en ese momento peor, por ahí nos falta terminar de acostumbrarnos a la no velocidad que tienen las cosas. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires, la Argentina, no van a desaparecer, y es un momento en el cual se puede hacer mucho trabajo, tomo un poco lo que decía Hernán, no solamente de articulación, sino también de organización. Creo que también tenemos que seguir pensando cómo organizamos al sector científico y tecnológico, cómo se organizan las universidades para poder llegar más rápido hacia las pymes. Hoy en este congreso son 2 jornadas en las cuales nos encontramos. El sector científico está siendo golpeado por las políticas nacionales, pero también las pymes. Entonces me parece que es un espacio para justamente poder interactuar, charlar, y es el gran valor que tiene este congreso. Gracias Luis, gracias Andrea, gracias Daniel, y tenemos que dejar lugar al panel
siguiente sobre ciencia, tecnología y políticas públicas. Muchas gracias.